Aprendizaje acelerado. Comprender cómo memorizar y cambiar su estilo de aprendizaje. Por Cory Hansen. Narrado por Agustín Camisa. Capítulo 1. La memorización no es una palabra sucia. La escuela está terminando para el año, y los estudiantes seguramente darán la bienvenida al descanso. Pero harán bien en pensar cómo aprender a aprender para que el próximo otoño puedan tener más éxito con menos esfuerzo. Interesante cómo esto me recuerda a mi libro electrónico para estudiantes, Mejores calificaciones, menos esfuerzo. En mi experiencia con los estudiantes, tanto a los estudiantes universitarios que enseño como a los estudiantes de secundaria de los que los maestros me hablan, la mayor debilidad que tienen los estudiantes es que intentan recordar el material escolar memorizando o no tienen ninguna estrategia, confiando en algún tipo de ósmosis mental mágica. Incluso entre los estudiantes que confían en la memoria, generalmente carecen de una gran estrategia para memorizar, confiando en diversos grados de lectura casual del material de instrucción hasta que piensan que pueden recordarlo. Los experimentos muestran que los estudiantes sobreestiman rutinariamente cuánto recuerdan y subestiman el valor de futuros estudios. Además, muchos educadores en todos los niveles desdeñan la memorización, afirmando que debemos enfocar la educación en enseñar a los estudiantes a pensar y resolver problemas, como si pudieras pensar y resolver problemas sin saber nada. Demasiados maestros consideran la memorización como anticuada e incluso destructiva del aprendizaje. El desprecio por la memorización es un fenómeno relativamente nuevo en la educación. En la antigüedad, la gente se esforzaba mucho y se enorgullecía de memorizar grandes cantidades de información. El advenimiento de la impresión redujo en gran medida la necesidad de memorizar la historia y las costumbres culturales. En los tiempos modernos tenemos Internet, donde puedes simplemente buscar en Google lo que necesitas saber. Entonces, ¿quién necesita sufrir un esfuerzo cerebral para recordar cosas? En el libro de Samuel Erbisman, La vida media de los hechos, ¿por qué todo lo que sabemos tiene una fecha de vencimiento?, argumenta que no hay hechos duraderos. Todos tienen una vida media, es decir, la cantidad de años que lleva a falsificar la mitad de lo que crees que son hechos. Argumenta que se hacen nuevos hechos todo el tiempo, a menudo reemplazando lo que antes habíamos pensado que eran hechos. Argumenta que deberíamos dejar de memorizar y buscar cualquier información actual que necesitemos en Internet. Pero, si no hay hechos duraderos, ¿cómo son más válidos los que encuentra en Google que los que memoriza y puede desplegar en tiempo real? Hay algunos errores graves en la posición de Erbisman. Muchos hechos son inmutables, es decir, no tienen una vida media. Los eventos en la historia realmente ocurrieron, y si bien los escritores revisionistas de los libros de texto de historia escolar pueden cambiar el informe de estos eventos, los hechos siguen siendo ciertos. Nixon cubrió Watergate. Obama ofuscó a Benghazi. No es probable que cambie el hecho del ADN como base para la herencia. Muchos hechos que cambian no cambiarán en la vida de una persona, y por lo tanto serán útiles en la vida diaria. Internet está inundado de errores, propaganda y afirmaciones no verificadas. No siempre tienes acceso a Internet. En muchas situaciones, no es práctico buscar lo que necesita. ¿Alguna vez trató de leer o hablar un idioma extranjero donde tiene que buscar la mayoría de las palabras? ¿Alguna vez trató de usar un software de computadora donde tiene que consultar repetidamente el manual de instrucciones? La experiencia en cualquier campo de actividad requiere una gran cantidad de hechos memorizados. Y si quieres tener éxito en la vida, vale la pena ser un experto. Puedo presentar fácilmente un argumento sólido para la memorización, especialmente para las escuelas. Aquí hay una lista que respalda la importancia de memorizar. La información memorizada siempre está con usted, incluso cuando no tiene el tiempo o el acceso a las fuentes donde podría buscarla. Pensamos y resolvemos problemas con lo que hay en la memoria de trabajo, que a su vez es la memoria de la información disponible actualmente o el recuerdo de información previamente memorizada. El proceso de pensar es como transmitir video en Internet. La información fluye en forma de cuadros cortos en el bloc de notas virtual de la memoria de trabajo.
reemplazadas sucesivamente por nuevos fragmentos de información de la memoria en tiempo real o recuperada. Numerosos estudios muestran que la cantidad de información que puede contener en la memoria de trabajo está estrechamente relacionada con el coeficiente intelectual y la capacidad de resolución de problemas. Pensamos trasladando pequeños lotes de información a medida que la experimentamos, o de la memoria a un bloc de notas virtual llamado memoria de trabajo. Estos lotes se trasladan secuencialmente a nuestras redes de procesamiento, también conocido como motor de pensamiento. Lo bien que pensemos depende de lo que está en el bloc de notas. De Clem 2011, Atoms of Mind, Springer. La memorización proporciona ejercicio para la mente. Esta es la razón por la cual las escuelas solían exigir a los estudiantes que memorizaran poemas, versos de la Biblia, discursos famosos, etc. La verdadera ventaja de tal ejercicio es que genera laboriosidad mental. Cualquier maestro te dirá que muchos estudiantes hoy son mentalmente vagos. La memorización también entrena la mente para prestar atención y concentrarse intensamente. Tal habilidad también parece faltar mucho en jóvenes, lo cual es más obvio en el creciente número de niños diagnosticados con TDAH. La memorización entrena el cerebro para desarrollar esquemas de aprendizaje y memoria que faciliten el aprendizaje futuro. Los esquemas de aprendizaje se desarrollan a medida que adquieres competencia en un área. Llámalo habilidad A. Ahora, cuando necesitas aprender una habilidad nueva y relacionada, B, tu mente se dice a sí misma: no sé cómo hacer B, pero yo sí sé cómo hacer A, y algo de eso se puede aplicar en el aprendizaje B. Los esquemas de memoria son marcos de referencia y asociación memorizados, donde habiendo memorizado el hecho A, tiene un identificador de asociación para memorizar el hecho B. Si aprende estrategias para la memorización, a diferencia del enfoque de memoria memorizada, de revisar la información repetidamente, acelerará la facilidad, la velocidad y la confiabilidad de aprender cosas nuevas. Independiente de su posición sobre la importancia de la memoria, la mayoría de las personas creen que aprender es algo bueno. Pero, ¿de qué sirve aprender si no lo recuerdas? Capítulo 2. ¿La memorización es mala para el aprendizaje? Hacer que los niños memoricen demasiado es el problema con las escuelas de Estados Unidos. Según un nuevo documental, Race to Nowhere, esta película, producida por una ama de casa y cineasta primeriza, está siendo adoptada en todo el país por maestros y padres. Es un tema candente, especialmente en Nueva Jersey, donde el sindicato de maestros está usando la película como arma de propaganda contra los republicanos y el gobernador Christie. Esta película es llamada de vista obligada por el New York Times. Las escuelas, especialmente en Nueva Jersey, están ayudando a organizar presentaciones públicas. Se insta a los padres, maestros y formuladores de políticas educativas a unirse a esta campaña de propaganda y se les muestra cómo hacerlo en el sitio web de la película. He trabajado con maestros de secundaria y sus escuelas durante 10 años en el desarrollo y despliegue del plan de estudios de ciencias. Creo que se les pide a los estudiantes que memoricen muy poco, no demasiado. La película sostiene que los estudiantes no saben mucho porque están abrumados con más material del que pueden manejar sus pequeños cerebros. Disparates. Sé lo que requieren los estándares estatales. Confía en mí, a los estudiantes no se les pide que aprendan demasiado. Las personas se excusan por los problemas para evitar enfrentar el dolor de lidiar con las causas reales. Por ejemplo, la película culpa a George Bush de la ley No Child Left Behind, NCLB. Muchos, tal vez la mayoría de los maestros, comparten esta creencia perversa de que los estándares y las pruebas de responsabilidad son la causa de las escuelas pobres. Nadie quiere reconocer que las escuelas eran tan malas durante las eras de Jimmy Carter y Bill Clinton cuando no había NCLB. Los puntajes del ACT, por ejemplo, eran tan bajos como lo son ahora. El verdadero problema con NCLB es ningún niño empujado hacia adelante. El énfasis en las escuelas que conozco están en el mínimo común denominador para lograr que los estudiantes de menor rendimiento cumplan con los estándares. NSLB está engañando a los estudiantes que realmente se preocupan por aprender, y aquellos que tienen talento. Tenemos que confiar en el ejército de los Estados Unidos para inspirar a nuestros hijos a ser todo lo que puedan ser.
Los progresistas también culpan falsamente de fondos insuficientes para la educación. La evidencia es muy clara de que no hay correlación entre el gasto por alumno y el rendimiento académico. La revista Time, no conocida por el conservadurismo, señala en un artículo en diciembre pasado que el gasto en escuelas públicas aumentó más del doble en dólares, ajustados a la inflación entre 1970 y 2007. Además, hasta el 44% de los gastos escolares se mantienen fuera del presupuesto. Por lo tanto, los gastos reales son muy bajos. No hay una mejora correspondiente en el aprendizaje de los estudiantes. Pocas personas, especialmente los maestros, culpan a los maestros, y pocos padres o maestros culpan a los niños. En el documental, los niños son considerados víctimas de un establecimiento educativo demasiado exigente. Nadie parece admitir que los niños pueden ser mimados con indulgencias de todo tipo, que incluyen culpar a su pobre desempeño de todo menos a ellos. Cualquiera que piense que no hay un gran número de niños perezosos y desmotivados que no están interesados en aprender, no ha estado en un salón de clases últimamente. Maestros dedicados se desquitan tratando de que esos niños cumplan con los estándares. Casi podría llorar cuando veo cuánto les importa a estos maestros y cuán frustrados están por los niños y los padres que no cooperan. El problema no son los estándares o NSLB. Muchos niños piensan que son más inteligentes de lo que realmente son. Obtienen esta visión inflada, reforzada por los padres cariñosos y cualquier persona mayor de 50 años que se jacta de lo inteligentes que son los niños para realizar múltiples tareas con todos sus artilugios electrónicos. Otros estudios muestran que los niños sobreestiman lo que saben para las próximas pruebas y subestiman el estudio agregado. Aquí hay una paradoja. Nadie parpadea ni se queja cuando los entrenadores de atletismo de la escuela se enfrentan a los niños para reprenderlos cuando son flojos, desmotivados y con bajo rendimiento. Pero deje que un maestro haga eso y es probable que lo despidan en el acto. Es como si los maestros pusieran excusas para sus alumnos, pero los entrenadores saben que la creación de excusas no será suficiente en el campo de juego. ¿Por qué las aulas deberían ser diferentes? Para volver al punto de progresistas de que la escuela es demasiado difícil, he examinado los estándares estatales de ciencias con gran detalle, porque escribo el plan de estudios de ciencias de la escuela intermedia. Los estándares no exigen demasiada memorización, no exigen lo suficiente, especialmente el tipo de memorización donde los estudiantes tienen que saber cómo usar el conocimiento en su pensamiento. Piense que bajo el nivel de memorización que requieren los estudiantes hoy en día es la razón principal por la que tantos estudiantes tienen habilidades de pensamiento poco desarrolladas. Demasiados de ellos dicen tópicos y repiten lo que otros han dicho. No pueden pensar por sí mismos porque no saben lo suficiente como para generar un pensamiento original y riguroso. Sin embargo, muchos educadores descartan la importancia de la memorización, suponiendo falsamente que los niños pueden pensar con la cabeza vacía. Los educadores lo intentaron hace unos años con nuevas matemáticas, que fracasaron miserablemente. Ahora, parece que las mismas creencias engendradas están resurgiendo en el contexto de las normas estatales y las pruebas de responsabilidad. Las habilidades de pensamiento crítico y creativo se perfeccionan mejor cuando se espera que los estudiantes piensen por sí mismos, tengan opiniones que puedan defender con hechos y razones, puedan persuadir a otros para que reconozcan defectos en su conocimiento y pensamiento. Pero las escuelas públicas tienen una cultura políticamente correcta, donde se valora la conformidad y se sospecha que la individualidad es antisocial. La conformidad y la tolerancia a la ignorancia y la irracionalidad se consideran las virtudes a buscar, porque todos los sistemas de creencias y puntos de vista generalmente se consideran equivalentes, a menos que sean conservadores. Los resultados desiguales simplemente no son justos. Por lo tanto, los estándares deben establecerse lo suficientemente bajos para que todos puedan dominarlos. Por lo tanto, no esperamos mucho y no recibimos mucho. Aquellos que están empeñados en culpar a las escuelas públicas a menudo buscan en los lugares equivocados. Su juego de la culpa debe apuntar a causas reales, tales como profesionales de la educación equivocados, planes de estudio simplificados
y expectativas reducidas de los estudiantes. Maestros que ponen excusas. Estudiantes y padres que ponen excusas. Corrección política y la filosofía de que los resultados desiguales son inaceptablemente injustos. Memorización devaluada. Capítulo 3. La edad de oro de enseñarte algo. ¿Quién puede resistir el romanticismo de los triunfadores autodidactas? No necesitaban escuela, no necesitaban el sistema. Solo necesitaban su pasión y su talento para impulsarse a la grandeza. Bill Gates, que abandonó la universidad y se convirtió en multimillonario experto en tecnología y protector del mundo, es la apoteosis moderna del autodidacta. Sus predecesores incluyen a Abraham Lincoln, Virginia Woolf, Leonardo da Vinci y Charles Darwin. Paradójicamente, casi nadie es un autodidacta en el sentido más puro, porque si bien el aprendizaje ciertamente no requiere una escuela o institución, casi siempre requiere la ayuda y orientación de otras personas, recibidas en forma de conversación, libros, DVDs, CDs y ahora el tesoro de documentos, imágenes, videos tutoriales, aplicaciones educativas, libros cargados y cursos gratuitos que están disponibles en línea. Para sobrevivir en la economía del conocimiento, todos debemos convertirnos en aprendices autodidactas, sea cual sea nuestra formación. Todo el aprendizaje, incluido dentro del sistema educativo más complejo, se ve reforzado de manera crucial por el autoaprendizaje. El bailarín toma una lección una vez por semana, pero apenas retendrá las sugerencias del maestro o avanzará de alguna forma sin una práctica individual que incorpore una autoevaluación y ajustes cuidadosos. Puede que técnicamente no sea una autodidacta, pero es una estudiante autodirigida, para usar el término en boga. Puedes aprender de forma autodidacta si estás en la escuela de posgrado o si tienes 85 años y quieres aprender ajedrez. Pero, ¿qué se necesita para pasar de ser un Googliter, disperso de curiosidad fugaz, a un autodidacta de buena fe? Hay varios componentes, pero la verdadera sorpresa es que muchos de nosotros no estamos adoptando la edad actual de acceso al dominio de ningún tema. Pero eso puede ser no tan sorprendente. A la mayoría de nosotros se nos enseñó a ser estudiantes pasivos, a simplemente terminar la escuela. Es fácil ser flojo. Sin embargo, las recompensas de convertirse en un autodidacta incluyen encender fuegos internos, hacer nuevas conexiones con el conocimiento y las habilidades que ya tiene, avanzar en su carrera, conocer espíritus afines y cultivar un entusiasmo general por la vida y sus riquezas. Una buena razón para sumergirse primero en el aprendizaje autoiniciado es que gran parte de lo que le enseñaron ya es obsoleto. Los trabajadores del conocimiento tienen éxito no en función de lo que saben, sino de cómo aprenden, escribe James Marcus Bach en su libro Secrets of a Buccaneer Scholar. Abandonó la escuela cuando tenía 14 años. En los primeros días de la informática doméstica, aprendió lo suficiente como para convertirse en un probador de software para Apple. Ahora es un consultor independiente. La filosofía de Bach es rebelde pero incluyente. El trabajo intelectual se trata de la autoeducación, pero las escuelas también están bien. Aprendí en las escuelas y aprendí de personas que fueron capacitadas en las escuelas. Felizmente, saqueo el conocimiento donde sea que se encuentre. No busco la autodestrucción de las escuelas. Estoy dispuesto a desmantelar algo más, la creencia popular de que la escuela es la única ruta hacia una buena educación y que los mejores estudiantes son aquellos que aceptan pasivamente la educación que ofrecen sus escuelas. Blake Bowles, un Henkser que se graduó de la Universidad de California en Berkeley, cierto, diseñó su propia especialidad, es un defensor del aprendizaje autodirigido que dirige varios viajes educativos para adolescentes. En su libro, El arte del aprendizaje autodirigido, escribe: la diferencia entre los alumnos autodirigidos y todos los demás es que tan pronto como la escuela o el trabajo dejan de cumplir sus objetivos de vida, no se quedan, se deshacen del camino recorrido, sacan el mapa y la brújula y cortan a campo traviesa territorio virgen. Los alumnos autodirigidos se responsabilizan por su educación, carrera y vida. La cuestión de la inteligencia. Uno de los mejores y más ampliamente promocionados ejemplos de aprendizaje en línea, uno principalmente para niños y adolescentes, es Khan Academy, iniciada en 2006 por Salman Khan, ex analista de fondos de cobertura con 4 títulos del MIT y Harvard.
se propuso hacer algunos videos para enseñar a su primo en matemáticas, un esfuerzo que explotó en una escuela sin fronteras. El sitio web de Khan Academy dice que ha impartido más de 500 millones de lecciones en docenas de materias académicas. Los alumnos han completado más de 3.8 mil millones de ejercicios a través de la academia, lo que se traduce en alrededor de 4 millones por día. En una entrevista de 2012 con Psychology Today, Khan supuso que su sitio es un refugio para niños precoces que adoran aprender. Pero también dijo que cree que el sitio puede aumentar las filas de niños inteligentes y motivados, no solo llegar a aquellos que carecen de recursos enriquecedores. Nuestra visión para el futuro es que todos puedan aprender a su propio ritmo, y debería estar basado en la competencia. En un mundo como ese, creo que va a ampliar el número de personas que son precoces autoaprendices, y podemos involucrar a muchas más personas, porque van a tener la oportunidad de apropiarse de su aprendizaje y no aburrirse o perderse. Hace unos años, Khan llevó su misión de reformar la educación a un entorno físico al fundar la escuela Khan Lab en Mountain View, California, donde los niños trabajan a su propio ritmo, utilizando programas en línea, incluido el suyo, y también colaboran en proyectos grupales. No hay niveles de grado o tarea. El dominio autodirigido es el enfoque principal. Los autodidactas sobresalientes tienden a tener un alto coeficiente intelectual. Dice Jonathan White, PhD, investigador de la Universidad de Duke, que ha estudiado ampliamente a jóvenes con talento. Una gran cantidad de investigación muestra que las personas más inteligentes tienen más probabilidades de participar en el aprendizaje autodirigido. Si las personas más inteligentes realmente se centran en un tema, van a avanzar más rápidamente, pero a través de los niveles de coeficiente intelectual, la pasión compensa mucho. Hay gente inteligente y perezosa. Hay una variabilidad individual en cada parte de la distribución de la inteligencia. Bowles dice que ha observado que la mayoría de los alumnos autodirigidos están bendecidos con una predisposición genética para el pensamiento independiente, el reconocimiento de patrones y la resolución creativa de problemas. En otras palabras, son brillantes, pero él promociona la importancia de tener una mentalidad de crecimiento sobre la inteligencia, al igual que Khan Academy. Su estilo de aprendizaje. Podrías pensar que eres el tipo de alumno que necesita escuchar una conferencia sobre microbiología en lugar de leer un libro, o una persona que no podría aprender a escribir un limerick. Un análisis riguroso de Christian Jarrett, científico cognitivo y creador del blog Research Digest de la Sociedad Británica de Psicología, encuentra poca evidencia para creer en los estilos de aprendizaje. Aunque cada uno de nosotros es único, señala, por lo general, la forma más efectiva de aprender no se basa en nuestras preferencias individuales, sino en la naturaleza del material que se nos enseña. Los novatos aprenden mejor de los ejemplos. Los alumnos más expertos se benefician al resolver problemas y combinar actividades, como dibujar un diagrama de una celda después de leerlo, mejora el aprendizaje para casi todos. Existe mucho debate sobre si los niños simplemente deben seguir sus inclinaciones intelectuales, o sea, estar no escolarizados, o ser forzados a aprender hechos y conceptos básicos y demostrar alfabetización cultural. Incluso Bill Gates dice que no se pueden programar computadoras sin conocimientos básicos, dice White. Es claro que una base es necesaria para construir conocimiento hacia arriba y hacia afuera, y que el interés natural en hacerlo también es vital. En otras palabras, ambos lados tienen razón. Irónicamente, la Academia Khan ha sido criticada por promover demasiado el aprendizaje de memoria, que se cree es la provincia de la educación institucional, no de los autodidactas que miran sus videos. Khan niega la noción. Los videos se centran en la comprensión conceptual, y tenemos ejercicios que yo llamaría práctica deliberada. Rote significa simplemente memorizar las fórmulas. La práctica deliberada es: mira, vamos a hacer que resuelvas un montón de ecuaciones y resolverlas te ayudará a entrar en el ritmo y la lógica. Creo que la mayoría de las veces, si has trabajado lo suficiente, tu cerebro comienza a establecer las conexiones. La práctica deliberada te empuja justo después de tu nivel actual de rendimiento, explica Bowles. Está analizado exactamente lo que quiere aprender ese día y empujándose hasta dominar ese pequeño concepto que sea un desafío para usted, pero no demasiado desafiante. Los alumnos autodirigidos
Como todos los demás, tienden a evitar la práctica deliberada al principio porque es difícil, atemorizante y requiere mucho tiempo. Pero una vez que has probado el fruto de su proceso, el verdadero dominio, entonces sabes su valor. ¿Qué te detiene? No es la inteligencia ni la técnica lo que impide que las personas sean aprendices autodidactas exitosos, dice Bach. Es inseguridad. Los sentimientos de insuficiencia detienen la curiosidad, dice. En el propio campo de pensadores competitivos de Bach, aprendió que la mayoría de las personas que tienen ambición tienen un miedo terrible de que, aunque son buenas, no son lo suficientemente buenas o inteligentes. Es debilitante. Se relaciona con la noción de cultivar una mentalidad de crecimiento. Las personas con esa mentalidad no se preocupan por lo inteligentes que son. Lo que importa es su apertura hacia el desarrollo de sus habilidades y talentos. Tener un propósito o significado detrás de tus objetivos puede ayudarte a perseverar. En su libro, Bowles cuenta la historia de una niña de 16 años que estaba intrigada por la idea de construir algo, pero aún más interesada estaba en obtener la independencia de su familia. Ella fue a aprender con un arquitecto local durante 9 meses. Después de eso, se alistó en la guía con los demás y se construyó una pequeña casa, toda suya. Decidir qué es importante para ti, ser abierto y vencer los miedos, son de gran ayuda. No es necesario ser un administrador de tareas para tener éxito como autodidacta. Bach es un dilatador, pero después de unos años de analizar sus patrones de aprendizaje y trabajo, concluye que debe seguir sus propios ritmos y caprichos y confiar en que eventualmente producirá un buen trabajo. Cuando está distraído, al menos, parte de su cerebro podría estar procesando las tareas que está evitando activamente. Tengo que meditar durante largos periodos de tiempo hasta que establezca mi organización mental, dice. Una vez pasó todo un mes postergando un proyecto crucial. Trabajar en un proyecto diferente lo ayudó a llevarlo al espacio de la cabeza correcto. Estructura y responsabilidad. La estructura, junto con la presión externa y el refuerzo, es fundamental para muchos aprendices autodirigidos, quienes, si se los deja a sus propios dispositivos, solo encenderán el televisor. Toma el aprendizaje de un idioma extranjero, algo que muchos afirman que quieren hacer, y algunos tienen que hacer para tener éxito en los negocios o buscar otras oportunidades. En su libro How We Learn, el periodista Benedict Carey señala que un hablante de inglés educado sabe de 20.000 a 30.000 palabras y cientos de expresiones idiomáticas. Según una estimación, obtener incluso la mitad de eso requeriría aproximadamente 2 horas de práctica al día durante 5 años. ¿Puede la persona promedio realmente reunir los medios? Bueno, es una característica de nuestra época que hay una aplicación para eso. Duolingo, una aplicación que a partir de 2015 tenía más de 100 millones de usuarios, ofrece lecciones de habla, comprensión auditiva y traducción, desafíos de opción múltiple para más de 20 idiomas. Nadie empujará su teléfono en su mano y abrirá la aplicación por usted, pero la estructura está integrada en el programa y por lo tanto es un refuerzo positivo. Puede ver al instante lo que ha respondido correctamente. Si te pierdes un desafío, la aplicación te dice cómo mejorar. Puedes ver cuántos días seguidos has pasado aprendiendo un idioma, una herramienta para motivarte a no romper la cadena. Y en un guiño a la gamificación, pierdes corazones cuando respondes incorrectamente. Sin embargo, tener una lógica práctica para aprender un idioma por su cuenta. En un estudio de 2012 del Queens College y la Universidad de Carolina del Sur, descubrió que la efectividad de Duolingo depende de la motivación de los participantes. Aquellos que estudian para viajar son los que más ganan, mientras que las personas que estudian por interés personal, los que menos. Compre los boletos de avión con anticipación y colóquelos sobre su escritorio. Aprendiendo en el vacío. Nuestro deseo de viajar en el mundo real, a pesar de la inmensidad del mundo virtual, insinúa las limitaciones potenciales del aprendizaje en línea. Tomemos el caso de los cursos abiertos masivos en línea, MOOC. En 2013, miles de personas se registraron para recibir instrucción MOOC individual, pero aproximadamente el 95% de ellos no completaron sus cursos, señala Bowles, una tasa de abandono mucho mayor que con la instrucción presencial. Estamos saturados de información, argumenta Bowles, pero si no conectamos los puntos de lo que estamos aprendiendo con nuestro conocimiento actual, nos perdemos en el mar de datos y perdemos los momentos de comprensión. Sin embargo,
es una desventaja que se puede superar con un poco de contacto humano. Otras personas pueden proporcionar contexto y vincular conceptos. Si te estás enfocando por completo en las habilidades informáticas, como el diseño gráfico o la programación, entonces sí, Internet solo puede llevarte muy lejos, escribe. De lo contrario, aún necesitarás guías y maestros que cobren por su trabajo. Pero al igual que con otros debates sobre educación, no es necesario que sea uno u otro. Domina el diseño gráfico en línea. Luego, regístrate en una conferencia para aprender aún más. Bach aconseja a los alumnos autodirigidos que busquen almas afines y unan fuerzas. Gran parte de mi éxito proviene de la gran red de personas de las que puedo recurrir para desafiar mi trabajo, verificarlo y colaborar conmigo. Si no tuviera esa red, sería una sombra de lo que soy. White se pregunta si el aprendizaje autodirigido seguirá siendo una tendencia en los rincones pequeños o si aquellos en la parte superior de cada campo que asistieron a instituciones establecidas o alguna vez se tomarán en serio las credenciales electrónicas en línea y abrirán las puertas. Es el desafío que aún enfrentan los autodidactas. Sin la marca de una escuela, ¿cómo pueden demostrar sus habilidades? Es una pregunta convincente. Ahora no es necesario que resuelva el control remoto y aprenda algo nuevo. Capítulo 4. ¿Qué son los estilos de aprendizaje? Probablemente hayas oído hablar de ellos. Rellenas un cuestionario para que te digan que eres un alumno visual, un alumno auditivo, un reflector, un pragmático, un divergente o un convergente. Pero, ¿qué son exactamente los estilos de aprendizaje? Desafortunadamente, son uno de los grandes mitos en la teoría del aprendizaje. 3 principios subyacen al concepto de un estilo de aprendizaje. Número 1. Las personas declararán que prefieren aprender en un estilo particular. Pueden preferir que la información se presente de forma visual o verbal, etc. Esta es su opinión basada en su experiencia. Número 2. Los individuos muestran diferencias en que también pueden distinguir entre diferentes formas de información. Por ejemplo, algunas personas pueden ser mejores para aprender a distinguir entre piezas de información visual, mientras que otras pueden ser mejores para aprender a distinguir entre los sonidos. Existe alguna evidencia de que esto es cierto, y que incluso pueden reflejarse en patrones de actividad dentro del cerebro. El tercer elemento es el más importante. Número 3. Enseñar a las personas en su estilo de aprendizaje preferido o prescrito resultará en un mejor aprendizaje. No hay buena evidencia de que esto sea cierto. Según una revisión exhaustiva realizada por Frank Cofield y sus colegas, hay al menos 71 esquemas de estilo de aprendizaje diferentes, cada uno con múltiples tipos de estilo de aprendizaje. Clasifican a los alumnos en estilos utilizando una gran variedad de métodos diferentes. Pero de acuerdo con un análisis exhaustivo realizado por Pachler y sus colegas en 2008, no hay buenos datos que respalden el uso de cualquiera de los estilos de aprendizaje en la educación. Enseñar a los alumnos visuales utilizando métodos visuales no hace ninguna diferencia en lo bien que aprenden. Hay una explicación bastante simple de por qué esto podría suceder. El inventario de estilos de aprendizaje, BARC, es uno de los más populares y clasifica a las personas en visual, B, aural, A, lectura o escritura, R, y kinestésico, K, o una combinación de ellas. Piensa en aprender sobre, cualquier cosa, por ejemplo, tocar la guitarra. No puede hacerlo sin levantarse y tocarlo, K. Escuchar sus esfuerzos como lo hace, A. Leer las instrucciones sobre qué hacer, R. Y mirar las imágenes de las posiciones de los dedos para acordes y notas para la música, B. El significado de lo que se aprende es mucho más complejo que una o dos de estas 4 cualidades. La aplicación de BARC para aprender algo más simple no está exenta de problemas. ¿Cómo se aprovecha el hecho de que alguien, supuestamente es un alumno aural, si está aprendiendo a identificar señales de tráfico para aprobar su examen de conducir? Esa es información visual, y seguramente debe aprenderlo visualmente, ya que deberá reconocerse visualmente. Cuando comenzamos a eliminarlo, la idea misma de estilos de aprendizaje carece de validez básica. Tanto los documentos de Cofield como los de Pachler son inequívocos al respecto, y tienen claro que no se deben usar los estilos de aprendizaje. Es bastante sencillo evaluar la efectividad de los estilos de aprendizaje.
Una forma sencilla sería tomar dos grupos de personas con diferentes estilos de aprendizaje. Por ejemplo, un grupo de estudiantes visuales y un grupo de estudiantes sinestésicos, y enseñar a todos ellos a utilizar el estilo de aprendizaje preferido de solo uno de los grupos. Luego los prueba para ver qué tan bien lo hicieron. Por ejemplo, si a los dos grupos antes mencionados se les enseñó utilizando métodos visuales, entonces los estudiantes visuales deberían obtener mejores resultados en la prueba que los estudiantes kinestésicos. Desafortunadamente, la mayoría de los estudios que respaldan el uso de estilos de aprendizaje carecen de este rigor básico y falta evidencia de este tipo. Por lo tanto, los estilos de aprendizaje se han probado muchas veces y aún no se ha encontrado evidencia rigurosa que respalde su uso, y podemos deconstruirlos para mostrar que realmente no son una forma válida de clasificar a los alumnos. Es importante que los estilos de aprendizaje sean tan populares y por varias razones. Para mí, lo más importante es que hay muchas cosas que funcionan en la educación. La capacitación adecuada de los maestros, incluida la revisión por parte de sus compañeros, es una. Otra es la prueba de práctica para estudiantes. John Hattie ha realizado una enorme cantidad de trabajo para identificar lo que funciona en educación. Este trabajo no está exento de controversia, así que lo dejaremos para otro día. El uso de estilos de aprendizaje desvía el tiempo y otros recursos de las estrategias que han demostrado funcionar. Hay otras preocupaciones. Los aprendices de encasillar en un estilo pueden etiquetarlos o cargarlos. Puede disuadirlos de aprender sobre cosas que no parecen ajustarse a su estilo de aprendizaje y crear erróneamente la impresión de que será más difícil para ellos cuando tengan que hacerlo. La persistencia de los estilos de aprendizaje también socava la confianza en la investigación educativa, que, como he dicho anteriormente, ya tiene un problema de imagen. ¿Por qué los estilos de aprendizaje son tan populares a pesar de que muchas personas señalan repetidamente estos problemas? Quizá la razón más convincente es que, fundamentalmente, las personas son diferentes. Establecemos claramente las preferencias por la forma en que se nos enseña, y además tenemos cientos de otras preferencias y puntos de vista individuales. Por lo tanto, la idea misma de los estilos de aprendizaje es atractiva en un nivel muy básico. Tiene sentido intuitivo que hay formas de personalizar la enseñanza para aprovechar al máximo nuestras diferencias y preferencias individuales, y que esto haría que nuestra educación sea más efectiva. Sin embargo, parece que todavía no hemos descubierto cómo hacerlo bien. ¿Todavía? ¿Los estilos de aprendizaje determinan las calificaciones? Un tema de educación reciente es la idea de que Learning Styles es un mito de la neurociencia como otros mitos. Solo usamos el 10% de nuestro cerebro, y que beber menos de 6 a 8 vasos de agua al día hará que el cerebro se encoja. ¿Qué son los estilos de aprendizaje? Los estilos de aprendizaje son el enfoque preferido de una persona para organizar y representar información. Si bien hay una variedad de modelos de estilos de aprendizaje, el modelo más común es el bidimensional, con dimensiones verbales y visuales. El estilo de aprendizaje verbal indica que un individuo prefiere representar la información verbalmente, mientras que el estilo de aprendizaje visual significa que el individuo prefiere crear imágenes mentales. También hay una dimensión de estilo holística analítico, que divide a los alumnos en si prefieren organizar la información en totalidades o partes. ¿Cómo surgió este mito? La idea de aprender estilos se basó en la idea de que usamos diferentes partes del cerebro para procesar información verbal y visual. Entonces, se supone que los estudiantes aprenden de manera diferente según la parte de su cerebro que funcione mejor. ¿Cuál es el problema con la idea de los estilos de aprendizaje? Número 1. No somos buenos para descubrir nuestros estilos de aprendizaje. La investigación muestra que en realidad somos muy pobres para descubrir cómo aprendemos. Por ejemplo, una persona puede pensar que son aprendices visuales cuando en realidad tienen fortalezas verbales. Número 2. Los estilos de aprendizaje no predicen las calificaciones. Quería explorar el papel de los estilos de aprendizaje en los grados, así que recluté a un grupo de estudiantes de secundaria y les di una prueba computarizada de estilo de aprendizaje para descubrir su método preferido de aprendizaje. Luego, observé su desempeño en pruebas estandarizadas de inglés, matemáticas y ciencias. De acuerdo con el método de estilo de aprendizaje, los estudiantes verbales tendrán un rendimiento más bajo en matemáticas.
También provee la memoria de trabajo de los estudiantes, la capacidad de procesar y recordar información verbal y visual. Los resultados. El patrón fue el mismo para todas las materias. Los estudiantes con alta memoria de trabajo obtuvieron mejores resultados en inglés, matemáticas y ciencia, independientemente de su estilo de aprendizaje. Los estudiantes que informaron ser aprendices visuales todavía obtuvieron muy buenos resultados en las pruebas verbales y viceversa. Esto significa que si bien un estudiante puede tener un método preferido de aprendizaje en su memoria de trabajo, no son aprendices visuales o verbales lo que determinan sus calificaciones. ¿Los estilos de aprendizaje son importantes? La teoría de los estilos de aprendizaje sostiene que los individuos aprenden mejor de diferentes maneras. Un marco popular para los estilos de aprendizaje es aquel que separa a los verbalizadores de los visualizadores y a los pensadores holísticos de los analíticos. Verbalizadores. Personas que prefieren el aprendizaje basado en el lenguaje. Visualizadores. Personas que prefieren aprender con imágenes. Analítico. Personas que prefieren centrarse en los detalles cuando aprenden. Aurales. Personas que prefieren mirar el panorama general cuando aprenden. Para ver cómo el estilo de aprendizaje preferido de un estudiante lo afecta en el aula, imagine que está de regreso en su clase de ciencias de la escuela secundaria. El tema de hoy, los glaciares y su formación. El maestro presenta una presentación de diapositivas de las diversas etapas de la formación de glaciares, utilizando nada más que fotos del Parque Nacional de Yosemite. Obtiene los conceptos básicos de la formación de glaciares de inmediato porque responde mejor a la información que se presenta con imágenes. Pero su compañero de clase, Brandon, preferiría ver diapositivas que contengan textos que expliquen el proceso de formación de glaciares, por lo que tiene que trabajar más para comprender el material. Y otra compañera de clase, Alice, tiene problemas para comprender el concepto, porque la maestra se centró únicamente en los detalles esenciales sobre las diversas etapas de la formación de glaciares, sin ofrecer ninguna información sobre el panorama general. La teoría de los estilos de aprendizaje argumentaría que aprobarías el examen después de esta lección, mientras que a Brandon y Alice no les iría tan bien. Un defensor del marco de estilos de aprendizaje argumentaría que, dependiendo del tipo de alumno que seas, sobresaldrás en un tema, pero no necesariamente en otro. Por ejemplo, los pensadores analíticos tienden a mejorar en la escuela porque su perspectiva más detallada les permite llegar rápidamente al centro de cualquier problema. A los verbalizadores también les va bien porque la enseñanza se presenta utilizando información escrita en lugar de imágenes para que puedan aprovecharla al máximo. Pero a esta teoría le puede faltar una pieza crucial del rompecabezas. Realicé un estudio con un grupo de estudiantes de secundaria para analizar la memoria de trabajo, los estilos de aprendizaje y los resultados académicos. Los estudiantes de secundaria tuvieron que tomar exámenes estandarizados que evaluaron sus conocimientos en una variedad de materias, como inglés, matemáticas, ciencias, historia y geografía. Cuando les di a estos estudiantes de secundaria un cuestionario de estilos de aprendizaje populares y luego probé su memoria de trabajo usando una batería de pruebas estandarizada, los resultados fueron sorprendentes. Los estudiantes con buena memoria de trabajo sobresalieron en todas las materias, independientemente de su preferencia de estilo de aprendizaje. Los visualizadores funcionaron tan bien como los verbalizadores en todas las materias, y los pensadores holísticos obtuvieron una puntuación tan alta como las analíticas. Si bien esto puede parecer desconcertante en el contexto del marco de estilo de aprendizaje, aquí hay una explicación para los hallazgos. Los estudiantes que tienen buena memoria de trabajo pueden adaptar su estilo de aprendizaje a diferentes situaciones de aprendizaje, independientemente de si la información se presenta con imágenes, texto, detalles o el panorama general. Aunque pueden tener cierta preferencia por adquirir conocimiento, no se detendrán si la información no se presenta en su estilo de aprendizaje preferido. Capítulo 5. Conocer el estilo de aprendizaje de un niño mejora las habilidades de memoria. La memoria y el aprendizaje van de la mano. Aunque los dos términos no son sinónimos, están altamente interrelacionados. Para recordar el cerebro de una persona, primero debe aprender, o sea, codificar la información que luego recordará, en su fase de recuperación. Cuando se trata de problemas de aprendizaje, ya sea que un niño tenga TDAH, una discapacidad de aprendizaje, ansiedad u otra dificultad emocional, la pregunta más común para los padres es:
¿cómo podemos mejorar su memoria? La memoria se ve muy afectada por el estilo de aprendizaje. Una vez que el estilo de aprendizaje de una persona se entiende y se adapta, la memoria mejorará. Cuando las personas entienden su estilo de aprendizaje, pueden adaptar la forma en que aprendan a usar sus cerebros de manera más eficiente, incluyendo y mejorando su capacidad de memoria. Aquí hay formas de determinar el estilo de aprendizaje único de una persona. Número 1. Las pruebas psicológicas o neuropsicológicas ofrecen una visión formal del cerebro a través de un conjunto de tareas estandarizadas que se administran y califican según los estándares de prueba. Los resultados se comparan con datos normativos que ofrecen un perfil único de las fortalezas y debilidades de una persona en el estilo de aprendizaje en comparación con sus compañeros de la misma edad. Básicamente, los resultados de la prueba ofrecen una instantánea del funcionamiento del cerebro de una persona en relación con su comportamiento y estilo de aprendizaje. Número 2. La forma informal o no estandarizada de determinar el estilo de aprendizaje es reconocer qué tipo de aprendizaje es fácil e intuitivo en comparación con qué tipo es difícil para una persona. Esto significa reconocer lo que viene fácil y naturalmente y lo que no. Cuando se trata de mejorar la memoria, el conocimiento del estilo del aprendizaje es esencial, y aquí hay algunas pautas básicas. Número 1. Los aprendices auditivos son personas que son mejores escuchando y aprendiendo. Estos son los niños a quienes les encanta escuchar y comprender historias difíciles, pero no pueden comprender y por lo tanto recordar al mismo nivel si leen la información de un libro. Recuerdan lo que escuchan, especialmente en contexto. Aprenden idiomas fácilmente, debido al componente auditivo y su capacidad para copiar y memorizar los sonidos de lo que escuchan. Los alumnos auditivos escuchan la información y cuando es el momento de recordarla y recitan un guión auditivo en su cabeza como parte de su recuperación. Número 2. Los alumnos visuales se benefician al ver lo que necesitan aprender y recordar. Lo hacen mejor viendo una imagen de información o leyendo información. También tienden a inclinarse a resolver problemas con sus manos. Les gusta ver y manipular información visual. Por lo tanto, aprenden estrategias de resolución de problemas visuales que pueden recordarse y aplicarse en otras situaciones donde se requiere aprendizaje visual. Los estudiantes visuales prefieren ver la información que se debe recordar y pueden crear un vínculo visual en su cerebro para recuperar esa información cuando sea necesario. Número 3. Las personas con debilidades de atención y funcionamiento ejecutivo se enfrentan al desafío de que se les presenten diferentes tipos de aprendizaje simultáneamente. Por ejemplo, si se les presenta a una nueva persona, es posible que no recuerden su nombre, porque lo están escuchando mientras procesan visualmente su rostro. Estas dos entradas compiten en un cerebro ya sobrecargado, lo que hace olvidar el nombre. Además, las personas con TDAH tienden a no recordar hechos de memoria como nombres de personas desconocidas porque confían en las señales contextuales para ayudarlos a hacer que la información sea más significativa y memorable. Número 4. Las personas con problemas de funcionamiento ejecutivo y o de aprendizaje, no con preferencias de aprendizaje como las preferencias de aprendizaje auditivo y visual, como se describió anteriormente, pero con discapacidades reales, a menudo requieren la repetición de información a través de una variedad de modalidades. Visual, auditiva, táctil, sensorial, es parte del proceso de codificación y recuperación requerido para la memoria. La mayoría de las personas no tienen problemas de aprendizaje o debilidades del funcionamiento ejecutivo. Sin embargo, la memoria sigue siendo un desafío. Algunas personas no tienen un estilo de aprendizaje preferido. Sin embargo, la mayoría de ellas tienen cierta variabilidad con fortalezas y debilidades en su perfil de aprendizaje. La estrategia básica de conocer y usar los estilos de aprendizaje preferidos para reforzar la memoria no se practica de forma rutinaria hoy en día, y sin embargo debería hacerlo. Dada la velocidad y el ritmo de vida actual, corresponde a las personas conocer su estilo de aprendizaje y los estilos de aprendizaje de quienes las rodean, con quienes confían y con los que se comunican habitualmente. Las personas se comunican de manera más eficiente cuando la información se presenta de manera coherente con el estilo de aprendizaje de una persona. Muchos problemas de comunicación ocurren en las relaciones, tanto padre-hijo como padre-padre, debido a la incomprensión de los estilos y capacidades de aprendizaje de cada uno.
todo lo cual impacta en la memoria. Capítulo 6. Estudiar duro hace pruebas fáciles. Un documento completo, pero breve y legible, resume 5 estrategias comprobadas que facilitan a los estudiantes a retener sus conocimientos a largo plazo. Los autores sostienen que estas estrategias deben ser incorporadas por estudiantes y maestros. Número 1. Espaciado, es decir, extender el estudio. Número 2. Intercalar, es decir, mezclar diferentes tipos de problemas. Número 3. Pruebas. Número 4. Interrogación elaborativa, es decir, preguntándose ¿por qué? Y número 5. Autoexplicación, es decir, preguntándose ¿sabía esto? En un estudio, se les dijo a los estudiantes de secundaria que aprendieran francés y posteriormente se les realizó una prueba. La mitad de los estudiantes tuvieron 30 minutos para aprender todas las palabras del vocabulario, mientras que la otra mitad estudió las palabras en 3 días consecutivos durante 10 minutos cada una. Los resultados de la prueba mostraron que aunque los estudiantes que estudiaron durante 30 minutos seguidos obtuvieron mejores resultados en una prueba justo después de estudiar, los estudiantes que extendieron sus sesiones de estudio de manera espaciada obtuvieron mejores resultados una semana después en un cuestionario emergente. Del mismo modo, en otro estudio, los estudiantes de 4º grado que practicaron haciendo diferentes tipos de problemas matemáticos a la vez, práctica intercalada, tuvieron un rendimiento mucho mejor a largo plazo que aquellos que practicaron una parte del mismo tipo de problema matemático y luego pasaron a otra parte del mismo tipo de problema matemático. Para examinar los efectos de las pruebas de memoria, Rodiger y Karpike, en 2006, compararon el retiro a largo plazo de 3 grupos de estudiantes a quienes se les dijo que leyeran un pasaje. Un grupo simplemente leyó el pasaje 4 veces. Otro grupo lo leyó 3 veces y realizó una prueba. Un tercer grupo leyó el pasaje solo una vez y luego realizó 3 pruebas. Como era de esperar, aquellos que leyeron más hicieron la mejor evaluación dada inmediatamente después. Para la evaluación, tuvieron que escribir todo lo que podían recordar de la lectura. Sin embargo, una semana después, el grupo que realizó la mayoría de las pruebas, pero estudió solo una vez, recordó la mayor cantidad de información de lectura. Los estudios también respaldan los beneficios de hacerse preguntas mientras se lee. En un experimento, Smith, Holliday y Austin, 2010, se le dijo a los estudiantes de biología que leyeran una sección del libro de texto. A un grupo se le hacían periódicamente preguntas sobre por qué los hechos eran ciertos. En el otro grupo, los estudiantes simplemente leyeron la sección 2 veces. Basado en un cuestionario posterior sobre hechos verdaderos o falsos, los estudiantes a los que se les pidió que respondieran por qué, interrogatorio elaborado, obtuvieron mejores resultados que aquellos que solo leyeron el texto. En una nota similar en un estudio anterior, a 2 grupos de estudiantes de secundaria se les dijo que estudiaran un teorema de matemáticas. Un grupo tuvo que pensar en voz alta y controlar su propio aprendizaje, haciéndose preguntas sobre su experiencia de aprendizaje mientras leían el texto. Es decir, ¿sabía esto? Al otro grupo simplemente se les dijo que pensaran en voz alta. Al día siguiente, todos los estudiantes tomaron un examen. Los resultados indicaron que los estudiantes que participaron en el aprendizaje autocontrolado, o sea, autoexplicación, fueron mucho más capaces de aplicar sus habilidades a nuevos tipos de problemas matemáticos. Las 5 estrategias que discuten los autores parecen difíciles de aplicar al principio porque los estudiantes sienten que no están aprendiendo tan rápido. De hecho, estudiar de la forma correcta lleva tiempo. Después de todo, ¿quién quiere hacer una pausa cada 5 minutos mientras lee un libro de texto denso y pensar para sí mismo ¿por qué es esto correcto? ¿Sabía esto? Pero a largo plazo, la evidencia sugiere que este tiempo está bien empleado. Además, estos trucos son relativamente simples y rentables a diferencia de otras reformas. El Distrito Escolar Unido de Los Ángeles, por ejemplo, recientemente decidió asignar $1,000 millones para comprar 600,000 iPads para estudiantes. Smith, 2014. El bono que solía pagar por esos iPads probablemente estará en los libros durante décadas, a pesar de la vida útil de un iPad, que probablemente no sea más de 5 años.
Además, hay muy pocos datos que indiquen que los iPads realmente ayudan a los estudiantes a aprender de manera más efectiva. Las estrategias que discutimos, por otro lado, están respaldadas por evidencia sólida y también se pueden implementar a un costo mínimo. Los estudiantes pueden tratar fácilmente de convertir algunas de estas técnicas en hábitos y los maestros pueden intentar reestructurar sus planes de lecciones. Según la investigación, aquí hay algunos trucos de estudio aplicables. Estudie un poco de cada tema todos los días, espaciándolo. No solo trate de memorizarlo. Practique diferentes tipos de problemas en un orden desordenado para que no esté haciendo el mismo tipo de problema una y otra vez. Ponte a prueba y realiza tantas pruebas de práctica como estén disponibles. Las preguntas de práctica también ayudan. Mientras estudia, pregúntese, ¿por qué es esto cierto? ¿Cómo pasó? Luego, trate de responder a esa pregunta. También pregunte, ¿ya conocí esta información? ¿Tiene sentido para mí? ¿Es esto algo nuevo? Para hacer lo anterior, puede hacer flashcards. Estudie algunas tarjetas de vocabulario para cada tema todos los días y aleatorice el orden. También puede hacer algunas tarjetas de preguntas, es decir, ¿por qué fue significativo el hecho anterior? O ¿cómo se relaciona esto con lo que sé? Y tírelos a la pila para recordar periódicamente que debe involucrarse en pensamientos más profundos sobre los conceptos. La mayoría de los estudiantes probablemente saben intuitivamente que no deberían simplemente abarrotar, pero estudiar con anticipación requiere mucho autocontrol y motivación. Sin embargo, los maestros pueden furtivamente incorporar estas técnicas de estudio basadas en evidencia en su currícula. Por ejemplo, los maestros pueden enseñar un poco de cada concepto todos los días para difundir la lección. También pueden dar más pruebas y exámenes o incitar a los estudiantes con un simple ¿por qué tiene sentido de vez en cuando? Estos trucos pueden ayudar a los estudiantes a retener mejor los conceptos importantes, incluso si los estudiantes piensan que estas habilidades de estudio parecen más difíciles al principio. Capítulo 7. Los beneficios de los exámenes acumulativos. Es esa época del año otra vez. Exámenes finales. ¿Estás tomando o dando un examen final acumulativo? Desde la perspectiva de un psicólogo cognitivo, usted debe saber. Los exámenes finales acumulativos pueden no ser divertidos, pero pueden mejorar significativamente el aprendizaje a largo plazo. El efecto despaciado. Los exámenes acumulativos aprovechan el efecto despaciado. Si ya ha estudiado algo, estudiarlo nuevamente después de un retraso puede producir una gran cantidad de aprendizaje. Estudiar la misma información sin dejar pasar el tiempo produce mucho menos aprendizaje. Un examen acumulativo significa que en diciembre tendrás que estudiar lo que aprendiste en septiembre. Debido a que eso implica espaciado, aprenderás mucho de hacerlo. El aprendizaje espaciado es especialmente importante para el aprendizaje a largo plazo. Si desea recordar algo a corto plazo, tal vez solo para un examen en unos días, el aprendizaje espaciado lo ayudará. Si quieres aprender algo para la vida, el aprendizaje espaciado es absolutamente crucial. La investigación muestra que cuanto más tiempo quieras recordar algo, más espacio tendrás que aprender. Repetición. Cuando los científicos estudian el aprendizaje espaciado, mantienen constante la cantidad de veces que estudiarás. Pero un examen acumulativo en realidad te hace pasar más tiempo estudiando material de principios de año. Obviamente estudiar más ayuda. Algunos estudios muestran que es particularmente útil a largo plazo, especialmente si el estudio implica autoevaluación. Por lo tanto, los exámenes acumulativos ofrecen las ventajas de repeticiones espaciadas y más repeticiones. Expectativas. Saber que habrá un final acumulativo probablemente cambia la forma en que la mayoría de la gente estudia para mejor. Pero, ¿y si a los estudiantes no se les permitiera estudiar de manera diferente? Aquí hay un estudio que sugiere que simplemente decirles a los estudiantes que habrá un final acumulativo puede mejorar su aprendizaje. Los datos se recopilaron en una situación que, sin duda, estaba lejos de ser una experiencia real en un aula, pero los hallazgos sugieren que la forma en que procesamos y almacenamos el conocimiento depende de cuánto tiempo esperamos necesitar saberlo. El efecto probablemente se habría amplificado si los experimentadores hubieran permitido a sus sujetos cambiar su comportamiento en función de sus expectativas, que es lo que sucede en la vida real.
No dejes que tu intuición te engañe. Todos sabemos que estudiar más es bueno, ¿verdad? Bueno, sí, pero resulta que las personas a menudo subestiman el valor de los estudios repetidos. Parece haber al menos 3 razones para esta percepción errónea. Primero, las personas no reconocen los beneficios del espaciado. A menudo piensan que tienen efectos negativos. En segundo lugar, las personas están predispuestas a pensar que sus recuerdos no cambiarán mucho en el futuro, por lo que subestiman los beneficios de estudiar en el futuro. Y tercero, las personas piensan que una vez que pueden recordar algo, lo saben. Tal vez lo hagan a corto plazo, pero solo porque pueda recordarlo ahora, no significa que no lo habrá olvidado más tarde. Por lo tanto, las personas piensan que estudiar algo que saben es una pérdida de tiempo, cuando en realidad estudiarlo más, o en realidad probarse a sí mismo, puede tener un enorme valor a largo plazo. Mejorando la educación. En un mundo perfecto, los estudiantes de Bio 101 tendrían que tomar un examen acumulativo de Bio 101 un año después de completar el curso. Habría 2 ventajas de hacerlo. La primera es que incluso pequeñas cantidades de estudio espaciado pueden producir un aprendizaje duradero. En segundo lugar, si los maestros orientaron su enseñanza hacia el aprendizaje a largo plazo, podrían hacer las cosas de manera diferente para que la educación sea más efectiva. Esto fue Aprendizaje Acelerado. Comprender cómo memorizar y cambiar su estilo de aprendizaje, por Cory Hansen. Narrado por Agustín Camisa. Copyright 2020, Cory Hansen. Producción Copyright 2020, Cory Hansen.